Pero Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dice, ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, dice, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aleluya. Aleluya. Vamos a seguir leyendo, pero vamos a comenzar aquí, ¿no? Amén, amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Una lectura, hermano, muy hermosa, pero de grande sufrimiento para este varón de Dios, ¿va? Dice que Esteban era lleno del Espíritu Santo, hermano, y no podía soportar, dice aquella gente, todo lo que hablaba Esteban, predicándoles un mensaje de Moisés, de Abraham en Moisés, allá hay todos los profetas y todos los apóstoles. Y dice que no podían soportar la palabra porque este hombre estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y dice que Esteban dice que miraba, dice, los cielos abiertos en ese momento cuando él estaba falleciendo a causa de la muerte, podemos decir así, porque estaba en paz de muerte, hermano, en ese momento cuando él dice que estaba que miraba los cielos abiertos, Señor. Pero este hombre, hermano, estaba lleno de gozo, de paz, lleno del Espíritu Santo. Él no tenía ningún temor. Y digo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Alabanza a Dios, hermano. Porque los siervos de Dios, hermano, dice que no pueden tomar venganza. Mía es la venganza, dijo el Señor. Entonces, hermano, por grande que sea la ofensa que nos pueda venir a nosotros, que alguien nos haga, tenemos que perdonar, hermano. No importa lo que sea, hermano, la ofensa tan grande que sea, tenemos que perdonar, hermano, porque si no perdonamos, nosotros, dice, las ofensas, tampoco Dios nos perdonará. Amén. Aleluya. Y por eso estos hombres, hermano, ellos sabían lo que estaban haciendo. Si él estaba muriendo por causa de la predicación de la palabra de Dios, hermano, y sabiendo que él ya estaba en las manos de Dios, ¿qué le quedaba? Perdonar. Perdonar. ¿Para qué? Para que la entrada ya con el Señor no tuviera ningún estorbo. Aleluya. ¿Verdad? Gloria a Dios. Porque si él hubiera dicho, Señor, castígalos a esto por esta ofensa que me han hecho, que me han destrozado mi vida, que han acabado con mi vida, si él hubiera dicho, Señor, envíales un castigo a estos enemigos que me han matado, no hubiera podido entrar allá. Pero él sabía, hermano, que tenía las puertas abiertas cuando él se presentó a Dios y dijo que miró la gloria de Dios, dice, y al Señor, dice, que estaba allá a la diestra del Padre. Entonces, hermano, es una bendición, ¿va? Podemos decir así que es una bendición la que recibió Esteban, aunque mirándolo físicamente no fue una bendición, ¿va? Porque fue la muerte la que le llegó, ¿no? Por causa de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Y él fue, hermano, el primero que murió por la causa de Jesucristo, por el Hijo de Dios. Fue el primero, fue la primicia, ¿verdad? Porque Jesucristo fue el primero, hermano, que sufrió
esa terrible muerte también, peor que la de Esteban. Dice que cuando él estaba, hermano, en esa cruz, dice que le decían, tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, y te salvas a ti y nos salvas a nosotros. Oiga bien, esa era una ofensa que le estaban haciendo. Él lo podía hacer, él se podía bajar de esa cruz porque era el Hijo de Dios, él era el Todopoderoso. Pero no lo podía hacer, hermano, porque él a eso había sido llamado y por eso fue que él venció la muerte, porque él, hermano, perdonó también a estos que le hicieron esa muerte tan horrible al Señor Jesús. Fue una muerte terrible, porque dice que para colmo de mal, hermano, después que lo estaban abofeteando y pegándole golpes y diciéndole, tú el que sanaba a los enfermos, el que hacías cuantos milagros, y ¿por qué no te salvas en este momento si eres el Hijo de Dios, si eres el poderoso? Estábamos diciendo, hermano. Pero en ese mismo momento él, hermano, no tenía otra respuesta para este tipo de personas, sino que decirle a su padre, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y esa debe ser la respuesta de nosotros también. Si estamos muriendo por la causa del Señor, hermano, tenemos que decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No podemos decir, echarle maldiciones. Este está burlando de mí, este me quiere quitar la vida, o este me está ofendiendo. Lo que sea, hermano. Tenemos que perdonarlo, porque para que tengamos la puerta abierta allá y para entrar allá tenemos que perdonar. De otra manera no vamos a poder entrar, ¿verdad? Entonces, hermano, este hombre fue el primero que murió después del Señor. Pero después de este hombre dice que tomaron a Jacobo. Lo tomaron. ¿Y para qué lo tomaron? Para decapitarlo, hermano, para matarlo también. Fue una cosa terrible, hermano. Fue una cosa terrible, hermano. Pero sabíamos que todo esto estaba escrito pues para que la palabra de Dios se cumpliera, ¿verdad? De otra manera pues no se podían cumplir las cosas del Señor, sino que solamente así. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, Digamos gloria a Dios, hermano, porque estamos leyendo una palabra muy hermosa. Poderoso Cristo. Entonces, hermano, después de esta persecución de Esteban, dice que había un joven que dio el voto para que sacrificaran a Esteban, que se llamaba Saulo de Tarso, ¿verdad? Que después fue calificado como Pablo, un discípulo del Señor. Amén. Aleluya. Entonces, vamos a seguir leyendo, hermano. Aquí. Vamos a pasar al 8, hermano. Ahí sí, al 8. Y Saulo, dice, consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución, dice, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra, por toda la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Verdad? Y hombres, dice, piadosos llevaron a Esteban a enterrar, e hicieron gran llanto, dice, sobre él, y Saulo, dice, asolaba la iglesia, y entrando, dice, en casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres, y los entregaba, dice, en la cárcel. Los entregaba en la cárcel. Aleluya. Pero los que fueron, dice, esparcidos,
iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, dice, le predicaba a Cristo. Y la gente, dice, y la gente unánime escuchaba, dice, atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, dice, y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre, dice, llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado, dice, a la gente de Samaria, haciendo pasarse por algún grande. A este, dice, oían atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban, dice, atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado a mucho tiempo. Pero cuando creyeron, dice, a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aleluya. Gloria a Dios. Hombres y mujeres. Amén. También, dice, creyó Simón el mismo. Y habiéndose bautizado, dice, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales, dice, y grandes maravillas que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles, dice, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, dice, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún, dice, no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos, dice, y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que haber dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio del reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Estos hombres, hermanos, estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos, hermanos, no había enfermedad que no pudieran ellos echarla fuera en el nombre de Jesús, porque el poder que tenían ellos era un poder directamente, hermanos, del cielo. Cuando ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, dice, en el aposento, dice que bajaron lenguas de fuego, dice, espiritualmente, y llenó aquel lugar, dice, y todos, dice, que comenzaron a hablar en otros idiomas, dice, que ni aún ellos mismos se podían entender, porque estaban llenos del poder de Dios, hermano. Y luego dice que después que fueron llenos del poder de Dios, dice que se paró el apóstol Pedro y comenzó a predicarles un mensaje, hermano, un mensaje lleno del poder del Espíritu Santo que los dejó atónitos, así como el mensaje que predicó Esteban, igual que predicó Pedro.
Y en ese mensaje dice que se convirtieron 3,000 personas en ese primer mensaje de Pedro. Oiga bien. Y en el segundo dice fueron 5,000, dice. La gloria sea para Dios, amén. Así se manifestaba el poder de Dios en estos hombres, hermanos. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? Porque directamente, hermano, era un poder que ellos habían recibido de lo alto. Les dijo el Señor, no salgan de ese aposento antes de que sean llenos del Espíritu Santo. Les dijo Jesús, cuando Él se iba. No vayan a salir, allí quédense, oren y hagan cuantas cosas allí, pero no salgan hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Porque si ellos hubieran salido antes, hermano, no hubiera acontecido nada. No se hubieran sanado los enfermos, no los hubieran capturado, no hubieran hecho cuantas cosas, porque estaban vacíos. Pero cuando ellos fueron llenos del poder de Dios, hermano, nadie los paraba. Nadie, porque el poder de Dios, hermano, brillaba sobre sus rostros y ellos estaban llenos del poder de Dios, hermano. Entonces, por eso es que ellos tenían victoria en todo lo que ellos hacían, en todo lo que ellos se presentaban a orar por alguien, y ni oraban, solamente decían el nombre de Jesús. Dice que cuando Pedro y Juan llegaron al templo y vieron un paralítico ahí y le dijo Pedro al paralítico, no tenemos oro ni plata para darte, porque está un paralítico pidiendo allí, ¿no? Entonces, pero de lo que tenemos, que vamos a dar, ¿qué es lo que tenían? Bien poder, hermano. En el nombre de Jesús, levántate y anda, le dijo. Y aquel paralítico, dije que era paralítico de nacimiento, comenzó a saltar, dice, y a andar por aquel lugar de aquel vacío, de aquel templo, dice, y fue una gran novedad, hermano, de toda la gente que estaban allí, porque querían darle la honra y la gloria a los apóstoles. Y ellos dijeron, no, ¿acaso nosotros hemos hecho esto? Nosotros somos hombres igual a ustedes, mi hermano. El poder del Santo, del Señor Jesucristo, es el que se ha derramado el poder de su Espíritu Santo en este momento, y por ese poder es que ustedes han sido sanos, porque este hombre ha sido sano. Oiga bien, aleluya. Entonces, hermano, era el poder de Dios que se manifestaba en ellos, pues. Pero ellos, claro que ellos pues tenían que llegar a un momento, hermano, que tenían que sufrir las consecuencias, hermano, de todo aquello que estaba pasando comenzando desde Jesús y después Esteban, y después Jacobo. Y ellos tenían que sufrir las consecuencias, hermano, porque los capturaban en ciertos momentos y los echaban a la cárcel. Amén. Pero dice que los echaban a la cárcel, pero otro día estaban ellos predicando sin necesidad que los fueran a sacar los alguaciles o las autoridades, y que ellos salían, hermano, porque el poder de Dios estaba con ellos. Y dije, vayan a sacar a fulano y a vengano que quitan. No, se andan predicando, le digo, ya no sé a dónde. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué era eso, hermano? Porque estaban llenos del poder de Dios. Dice que en ese mismo día, dice que agarraron a Pedro, dice, y lo llevaron a la cárcel. Y cuando Pedro dice que estaba dormido, llegó un ángel y dice que le dijo, lo tocó y Pedro se asustó y le dijo, levántate, le dijo, y pónete tus sandalias y vámonos para afuera. Y Pedro dice que dudaba, ¿será que estoy soñando? Dijo que será cierto esto. Pero no, era una realidad, hermano. Y dice que el ángel lo agarró la mano, ponete tus sandalias y vámonos, le dijo, y lo sacó a la primera puerta y la segunda puerta hasta que lo sacó a la calle. Y ahí lo dejó y desapareció el ángel. Aleluya. ¿Por qué? Porque era el poder de Dios que andaba con ellos, hermano. Sí, Señor. Aleluya. Y dice que cuando llegó Pedro, donde la iglesia, los hermanos que lo estaban esperando, dice que le tocó la puerta allí y salió alguien a ver y dice que no creyó que era Pedro, pensaban que era una visión, y le fue a decir, no, y él vio una visión como que es Pedro, pero me parece que no es. Y él le tocaba la puerta hasta que lo reconocieron, dice que él era, hermano, porque el Señor lo había liberado, hermano, porque todavía no se le había llegado su día. Claro que tenía que llegarse su día, así como Esteban, hermano, porque eso fue terrible, esa persecución, hermano. Fue una persecución muy grande.
que en estos tiempos que estamos viviendo, la iglesia pues no, quizás no puede resistir, es una persecución así, porque tal vez nos falta la llenura del Espíritu Santo, no es porque no podamos resistir, ¿cómo no? Si podemos resistir también. Si el Señor nos da el poder y el Espíritu Santo, pues podemos resistir, porque somos seres humanos igual a ellos. La diferencia es que ellos habían sido llenos del poder de Dios, hermanos, y en ellos pues no había ninguna miseria del Espíritu Santo. Ellos que decían, levántate y camina, o sana, o un espíritu inmundo, hermano, luchaban afuera y aquel quedaba sano en el mismo momento, hermano. Pero era por lo mismo, ¿va? Porque ellos pues tenían esa autoridad, una autoridad, hermano, que el Señor mismo se les había dejado, ¿va? ¿Verdad? Por eso les digo, no vayan a salir de allí mientras que no sean llenos del poder de Dios. Aleluya. Porque todo, hermano, viene por el poder de Dios. Sí, Señor, aleluya. Todo, hermano. Entonces, dice que Pedro salió de la cárcel y ya otro día, pues claro que él tuvo que irse de allí, de ese lugar, hermano, porque lo estaban buscando, ¿va? Los enemigos para agarrarlo nuevamente, pero ya no lo agarraron, él se fue para otro lado a predicar, hermano. Pero él siguió predicando, pero dice que un día anterior habían matado a Jacob, un día anterior, y el tercero iba a ser él, ¿verdad? El tercero iba a ser Pedro, pero como estaban en las manos de Dios, Dios nos permitió todavía que Pedro muriera, ¿va? Porque, bueno, el Señor lo sabe todo, va a saber por qué. Pero a Jacobo sí lo mataron un día antes de que agarraron a Pedro. Y así, hermanos, ellos tuvieron que huir muchas veces, hermanos, de las autoridades, porque directamente dice que en ciertas oportunidades estaban predicando Juan y Pedro, y dice que llegaron las autoridades y les dijeron a Pedro y a Juan, miren, no queremos, yo creo que fue después que sanaron a todos, no queremos más que hablen más en ese nombre, el nombre de Jesús, ¿no? Pero ¿qué les dijo Pedro? ¿Qué les dijo Pedro? Es mejor, le dijo, obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué les digo? Que ellos no le iban a obedecer a ellos, sino que le iban a obedecer a Dios. De seguir predicando la palabra de Dios, porque era un mandato que ellos habían recibido, que les dijo Jesús, vayan por todo el mundo, como el pasaje que usted lee, hermano. Vayan por todo el mundo, nada más que de diferentes formas, y prediquen el Evangelio a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Pero en ese otro pasaje dice el Señor, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, bautizándolos, solo bautizándolos en nombre del Padre. No, allí en San Marcos no dice, no, en Mateo te dice, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo. Pero allí en San Marcos dice diferente. Sí, dice diferente. Pero estos hombres, hermanos, ellos no paraban, hermano. Ellos no paraban. Ellos, si es posible, ellos ni dormían por estar predicando la palabra de Dios, salvo que los capturaran, ¿va? Pero ellos, hermanos, en sus reuniones, ellos no dormían porque ellos estaban pendientes que los andaban persiguiendo, y ellos tenían que estar en comunión con Dios, hermanos, para que Dios los pudiera guardar en esos lugares donde ellos estaban pendientes, hermanos, de las autoridades, porque las autoridades, hermanos, ellos los tenían como que eran criminales, ¿verdad? Porque según pues los fariseos y los saduceos y los sacerdotes y todos aquellos que eran de la ley, para ellos era una blasfema lo que ellos andaban haciendo. Amén. Comenzando por Jesús, ¿verdad? A Jesús le decía, tú hablas blasfemas, cuando les decía que Él era el Hijo de Dios. Yo he venido, le dijo, porque Dios me ha enviado, porque mi Padre me ha enviado. Tú estás hablando blasfema, le digo. Tú estás diciendo que tú eres el Hijo de Dios, y ahí no está tu mamá, ahí está tu papá, ahí están tus hermanos, ahí están tus hermanas, ¿sí? Y cuando llegó a Nazaret, Jesús dice que hizo pocos milagros, dice, porque ni aún, dice, sus propios hermanos no creían en él, dice, ¿no? Ni aún sus propios hermanos. Y dice que cuando hizo unos milagros allí
allí en Nazaret, ahí era donde residía él se crió en Belén, pero residió en su tiempo de vida en Nazaret. Entonces ahí fue donde se crió él, por eso fue que llegó él allí a su ciudad, donde se había criado, y hizo pocos milagros, porque aún y sus hermanos creían en él y que le dijeron, date allá a Judea para que te miren allá los milagros que hacen y crean en ti, porque la misma palabra le contesta, porque ni aún sus hermanos habían creído en él. ¿Se da cuenta? Pero sus hermanos se convirtieron a él cuando él resucitó, hermano. Amén. Eso fue el punto que ellos estaban esperando para poder estar claramente que él era el Hijo de Dios. Aleluya. Cuando él resucitó, todavía cuando lo mataron y lo crucificaron y lo sepultaron, a lo mejor todavía dudaban, ¿será cierto que este va a resucitar? A lo mejor todavía ellos no estaban claros, pero cuando él resucitó, miren, amén, y creyeron todos, hermanos, aquellos que dudaban, hasta el mismo Tomás. Aunque el mismo Tomás había dicho, mientras que yo no meta mis dedos en sus llagas, yo no voy a creer en él, dijo Tomás. Y fue el primero que se le presentó a Jesús. Dice, cuando estaban todos, dice, reunidos en un lugar, dice que les dijo, entró Jesús sin abrirse la puerta, y dice que les dijo, paz a vosotros, y el primero que se le presentó fue a Tomás. Amén. Vení Tomás para acá, mete tu dedo acá. Sí, Señor, tú eres. Perdóname, Señor mío, Dios mío, le dije, Tomás, ¿sí? Amén, amén. Y le dije, le dijo Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados son aquellos que creen sin ver. Aleluya. Aleluya. Bienaventurados son aquellos que creen sin ver. Pero Tomás, aún estándolo viendo y todavía dudaba. Así es. ¿Ya? Y nosotros que no lo hemos visto, solamente por lo que está escrito en esta palabra, somos bienaventurados. Es una fe, hermano, es una fe que viene del mero corazón de uno. Amén, amén. Porque hemos creído de corazón sin verlo. Qué bonito. Sí. Y por eso es que esa fe es más valiosa, hermano. Amén. Es más valiosa que la de ellos allá, porque ellos lo vieron con sus ojos y lo miraban. Y dice que todavía cuando Jesús dice que reprendió al mar que iba con los discípulos en el mar, dice que se vino una gran tempestad y Jesús le dijo, calla al mar, enmudece. Y dice que el mar se quietó, hermano, y aquella barca se puso quieta, y dice que los que iban allí dijeron, pero ¿quién es este hombre que hasta el mar le obedece? Casi nadie. Casi nadie. Aleluya. Cristo de la gloria. Fíjate. Para ellos, él les había dicho que era el Hijo de Dios, y todavía no creían, porque cuando vieron que el mar se quietó, dijeron, pero ¿quién es este hombre? Que aún hasta el mar le obedece, el viento le obedece y el mar. Oiga bien, no habían creído. Entonces, pero como repito, cuando él resucitó, hermano, allí creyeron hasta los más incrédulos que habían dudado que él podía resucitar, porque Pedro digamos que a lo mejor pues él sí creía, ¿va? Pero cuando dice que le dijeron a Pedro, tú eras uno de los que nada con él, ¿vale? No, yo no conozco a Dios, te dice. ¿De acuerdo? Porque no, bueno, sí había creído. Lo que pasó fue que este Pedro tuvo miedo, hermano. Hay que ser sincero. Él tuvo miedo que lo iban a agarrar a él también y iba a sufrir las mismas consecuencias que estaba sufriendo el Señor. Que lo iban a torturar y es posible hasta la muerte. Pero él tuvo miedo, dije que en 3 veces él lo negó. Y que le volvieron a hacer, tú te pareces con él porque hablas de la misma forma de él. No, no sé lo que estás diciendo. 3 veces lo negó. Pero el Señor ya se lo había dicho. Pero le dijo, antes de que Gallo cante, vas a negar 3 veces. No, yo iré hasta contigo hasta la muerte, le dijo Pedro. Mire, una cosa es hablar, amén, pero otra cosa es vivir. Así es. Vivir las consecuencias de cualquier cosa. Sí, Señor. Nosotros podemos ir, yo no puedo negar al Señor,
Bueno, está bien. Pero el asunto es de que, miren, cuando le dijeron a